Good afternoon, everyone. Welcome Buenas back tardes a todos y bienvenidos de nuevo this webinar series a about esta serie de best webinarios practice in neonatology organized de by the mejores prácticas en neonatología que organiza la UNPS. welcome to the last Y bienvenidos session también of Module 2. a la última sesión del módulo 2. Topic today is El tema de hoy non-invasive ventilation. es la ventilación no invasiva. Today we have our president Hoy himself, tenemos a nuestro propio presidente, de hecho, Corrado Moretti, as one of Corrado the Moretti. speakers. Él So es this uno de los morning ponentes. we Hoy tendremos a have dos ponentes, ha habido un cambio. Tendremos a Corrado Mrs. Moretti primero y luego a Camila Gysi. Corrado Moretti is, Corrado Moretti, as I mentioned, the president como he of mencionado, es el the presidente de la and UNPS is emeritus consultant y también es consultor emérito de pediatría he has served at the Sapienza University en la Universidad de of Sapienza Rome de Roma for many years, and he durante spent muchos años y quite some también time with comparte su tiempo, pediatric emergency and neonatology. ha pasado su So tiempo en many of you probably pediatría y neonatología. Ustedes lo conocerán, work in muchos de ustedes, invasive and por sus non-invasive investigaciones en ventilation. ventilación invasiva y no invasiva, que son muy interesantes. Second lecture today La segunda is sesión de hoy Camila vendrá Gysi. de la mano de Camila Gysi. Moretti will cover the El profesor Moretti hablará de la fisiología de la ventilación no invasiva y también de las cuestiones and técnicas. Professor Gysi will talk more Y about por clinical su parte, practice la and profesora Gysi va a hablar de los ensayos clínicos y los she's also resultados head of clínicos. NICU Ella of fue presidenta Potenza Hospital in Rome de for la several unidad, years, and is de now una de las unidades head del of Hospital de neonatology Potenza at en Roma y Isabella también Fratelli in Rome. I hope my en Italian is okay. otras She's unidades de Roma, research en interest Pate Bene in Fratelli. non-invasive mechanical ventilation, Y también está biomechanics, and especializada en la ventilación invasiva y no invasiva y neonatal care también and neonatal en, resuscitation. en la So reanimación we are neonatal y otras looking cuestiones. forward to Estamos deseando this escuchar lecture, esta and I sesión. leave the floor to Y ahora sí que le doy el turno de palabra Corrado Moretti first. al profesor Corrado Moretti. And before you start, Antes de que empiece el profesor, as before, you como en can las ask otras questions sesiones que hemos tenido anteriormente, during pueden the hacer session. preguntas, no lo You olviden, see the question answer durante la sesión. button. Abajo a la derecha Please de la wait until pantalla en Zoom aparece un apartado que dice questions, preguntas and y we'll try to respuestas. Ahí answer pueden as many enviar as su possible. respuesta, su pregunta, quiero decir, vamos a The rest intentar will be answered responder a la mayoría de ellas website. y las que Please no podamos responder en directo las Corrado Moretti. responderemos en la página web. Muchísimas gracias, profesor Ola, por su presentación tan amable. Buenas tardes y bienvenidos a todos los amigos, colegas que van a atender a esta sesión sobre ventilación no invasiva. La primera parte de la ponencia voy a hablar de la fisiología y las cuestiones técnicas y Camila va a hablar de los ensayos clínicos y los resultados clínicos, como ha dicho el profesor Ola. En la sesión anterior de la semana pasada escuchamos que a pesar de que cada CPAP y cada surfactante es selectivo, muchos neonatos desarrollan fallos respiratorios y necesitan ventilación mecánica invasiva. Por tanto, además, muchos necesitan extubación o no tienen éxito con la extubación y se deben reintubar. Por tanto, se tiene que buscar una estrategia no invasiva efectiva, más efectiva para evitar ese tubo traqueal, es decir, la ventilación no invasiva. Antes de hablar de la ventilación no invasiva, me gustaría que consideráramos las personas que tienen esas tasas más altas de fallo. Vemos que en este estudio se incluyeron más de 11.000 bebés y se dividieron según edad gestacional. La barra negra que vemos aquí son los bebés intubados en el nacimiento y las grises son los que se controlaron con CPAP inicialmente. La parte blanca son los que tuvieron éxito y la gris son los que tuvieron fallo, ¿no? Los que no lo consiguieron.
Cuanto más baja es la edad gestacional, y en ese grupo de 25, 28 de edad gestacional, tienen más incidente de fallos de CPAP, estos son un 43%, pero tenemos que considerar que la cifra de los bebés tratados o controlados con CPAP es bastante bajo. Y si vemos, por ejemplo, este grupo rojo va de 21 a 32 semanas de gestación, vemos que la tasa de fallos es del 21%, pero al mismo tiempo también ese número de bebés controlados con CPAP es muy alto. Si vemos, por ejemplo, los que tienen 25 semanas, podemos ver que la tasa final es muy alta, un 50%, pero al mismo tiempo los bebés inicialmente tratados con CPAP, esa cifra es muy baja, un 10% más o menos. Y en contraste, si consideramos los que tienen 32 semanas, vemos que el porcentaje de fallos baja al 15%. Sin embargo, los bebés tratados inicialmente con CPAP es muy alto el número de bebés, 90%, solo un 10% fueron intubados en el nacimiento. Por tanto, lo que me gustaría comentar es que si echen un vistazo a ese número total, podemos ver que los bebés con una edad gestacional tienen una apartación mayor numérica al grupo de fallo de CPAP. Por tanto, esto confirma que este dato tan importante es que ese fallo de CPAP, que es la necesidad de ventilación invasiva, se asocia con un riesgo aumentado de resultados adversos y hospitalización prolongada. Una vez más, tenemos que evitar la intubación traqueal lo máximo posible. En diferentes publicaciones podemos ver que en el grupo de ventilación no invasiva tenemos tres estrategias principales. La primera es la BiPAP, y luego tenemos la ventilación nasal o NIPV y luego la NHFOV. La primera, BiPAP, es un sistema que provee o suministra dos niveles intermitentes de CPAP con diferencias pequeñas entre presión alta y baja, en 4 o 5 centímetros por agua, en agua. Esto también indica tiempos de inflación más prolongados. Como pueden ver, los bebés eh, respiran en dos niveles de CPAP alternativos. Y la segunda, el NIPPV, es la técnica, es exactamente igual, es exacta a la técnica que se utiliza con el tubo traqueal. Y quizás aquí en este modo el tiempo de respiración sería un poquito más largo, pero es la única diferencia real con la que he explicado. Y la NHFV o NHFOV puede ser más o menos lo mismo. Pero si leemos estas grandes publicaciones, por ejemplo, las directrices de Consenso Europeo en el control del síndrome de dificultad respiratoria, que tenemos un gran panel de expertos, también está aquí el profesor Stockstad, y esta revisión muy reciente, en estos dos documentos podrán ver que la DEPAP y la CEPAP dan los mismos resultados clínicos que se aplican en la presión adecuada o equivalente, o MAP equivalente. Es decir, no hay diferencias clínicas entre PAP y CPAP. Creo que el PAP no sería la forma adecuada de tenerlo en ese grupo de esa técnica no de presión excesiva. La siguiente sería la NHFOV, respiración de alta frecuencia nasal. Aquí vemos que se compara con la CPAP y los resultados son que se mejora la eliminación de PaCO2 y se reduce el riesgo de intubación, pero se requieren más evidencias, porque hasta hoy en día hay muchos resultados polémicos y el número de esta tasa es bastante bajo. Ahora voy a hablar de la
ventilación de presión positiva no invasiva nasal, y sería después del nacimiento, sería en modo principal o después de la intubación. Debe ser o no sincronizada o sincronizada. Se utilizan en puntas nasales más cortas o más largas. Y desde un punto de vista clínico no hay grandes diferencias. Se puede utilizar la cánula que se prefiera. El año pasado también, con el uso de esta mascarilla nasal, se está aumentando y quizás esto se deba a la baja resistencia. Si pensamos en las interacciones de la ventilación NIPPV no sincronizada, bueno, pues esto es un diagrama registrado con una tasa de 20 por minuto. Y aquí se puede ver en esta gráfica que la presión del ventilador, al principio arriba la presión del ventilador, en medio el flujo y abajo la impedancia torácica, que son respiraciones mecánicas que no son sincronizadas con el bebé. Y vemos aquí en la mitad de la inspiración y al final de la expiración, y etcétera, ¿no? Sabemos que hay muchas publicaciones que hablan de esta respiración mecánica asíncrona que dice que puede tener diferentes efectos. Por ejemplo, alterar el ritmo respiratorio espontáneo, que es un fenómeno bastante frecuente. Por ejemplo, aquí empieza el ventilador con la aspiración y aquí se puede ver que hay una prolongación de la aspiración o del esfuerzo de la aspiración, y quizás porque eh, esta presión consigue este resultado. Además, hay otras publicaciones que nos dicen que la las repeticiones mecánicas asíncronas pueden activar el cierre laringeo. También hay un aumento de la distensión abdominal, más frecuente que con la sincronizada. Y todos estos factores pueden aumentar el trabajo de respiración y el riesgo de volutrauma. Un punto muy importante, según mi punto de vista, es que y que no se considera mucho, es que esta respiración mecánica asíncrona molesta o si molesta o causa molestias en el bebé. Esto es una cuestión muy importante. Si pensamos en esta publicación muy reciente, en este grupo de bebés con una edad gestacional muy baja, tratados con NIPPV, podemos ver estos resultados y vimos que la sincronía se detectó en 1 hora de grabaciones y de los electromiogramas del diafragma y las inflaciones del ventilador. Por tanto, los resultados son que la sincronía era un 70% de la respiración, y tenemos que pensar, me gustaría subrayar esto, que si se habla de 4 o 60 respiraciones por minuto, eso quiere decir 57.600 a 86.400 ciclos al día. Son cifras muy altas. El 70% de las respiraciones son asíncronas. Esto es algo muy malo para el bebé, tenemos que pensarlo. Aunque hay también ciertas dudas a la hora de denominar esta técnica ventilación, porque cuanto mayor eficacia clínica tiene la NIPPV sobre CPAP, probablemente será debido a que hay una MAP más alta, porque solo el 30% de las respiraciones espontáneas son realmente asistidas. Sigamos viendo las interacciones de la NIPPV sincronizada con la respiración espontánea. Aquí se puede ver que la onda o la presión de suministrar al flujo y la impedancia están alineadas perfectamente. Debe ser porque el ventilador empieza en el principio de cada inspiración espontánea del bebé. Y aquí también se puede ver que la tasa del ventilador es vista. Aquí vemos un tiempo de respiración largo, aquí muy corto y aquí algo que está entre. Por tanto, hay
muchas publicaciones muy importantes que demuestran que las respiraciones mecánicas síncronas reducen la sincronía torácico-abdominal, el esfuerzo inspiratorio, también la incidencia de saturaciones y bradicardias y mejora la ventilación y la respuesta a los surfactantes. Antes de hablar de este tema, tengo una pregunta. ¿Por qué todos estos beneficios fisiológicos en, en la mecánica pulmonar se debe a la sincronización? Bueno, la respuesta es muy sencilla, porque se puede ver aquí, en este vídeo, el movimiento de la glotis durante el ciclo respiratorio. La glotis, así en en el ciclo respiratorio, pero se puede ver, se abre durante la respiración y se cierra durante la expiración. Inspiración y expiración. Esto es muy claro. Inspiración, inspiración, inspiración. Queda claro que la razón por la que existen estos beneficios fisiológicos es que la presión positiva se suministra cuando la glotis se abre y se transmite efectivamente a los pulmones. Solo de esta forma podemos tener una muy buena colaboración y verdadera colaboración entre el bebé y el ventilador. Se puede decir que el bebé está tirando y el ventilador está empujando. Tenemos este diagrama que muestra la presión negativa debido a la inspiración del bebé y la positiva del ventilador. Existe un aumento de la presión pulmonar, pero el tiempo entre el inicio de la inspiración espontánea y de la respiración mecánica debe ser muy pequeño, por ser 100 milisegundos, porque tenemos que asegurarnos de aplicar una ventilación sincronizada real. Pasemos ahora a analizar el efecto o los efectos de la NIPPV sincronizada en la fisiología respiratoria de los bebés recién nacidos. Ahora les voy a mostrar dos publicaciones muy antiguas, pero pertinentes para esta sesión, porque son importantes para entender la fisiología de la ventilación sincronizada. Esta es una publicación muy importante del año 98, hace más de 20 años. Aquí se estudió la moción torácico-abdominal en los recién nacidos durante la ventilación. Aquí vemos dos áreas, una alrededor del abdomen y otra alrededor de la caja torácica. Durante la ventilación, la estructura del tubo tenía que moverse así. Inspiración, inspiración para el abdomen y la caja torácica. Sabemos perfectamente que esto sucede con los niños con baja edad gestacional. Aquí existe un colapso de la caja torácica durante la fase respiratoria. Y para mantener ese mismo volumen corriente, tenemos que compensar con un aumento del movimiento de la contracción del diafragma con un gran aumento del trabajo de la respiración. En este caso, se pueden ver los registros que son completamente contrarios a los anteriores, a los de arriba, y se ve una sincronía completa. El abdomen se expande y la caja torácica se colapsa. ¿Cómo, por tanto, se puede medir la sincronía? Bueno, se puede medir con un concepto muy sencillo, pero que creo que es muy importante explicar. Sería el ángulo de fase, es la diferencia en los grados entre las dos ondas que se mueven a la misma frecuencia, lo que vemos aquí, la roja y la azul. Grados.
de 180 grados. Aquí se puede ver que cuando dos ondas están en fase, como aquí, este sería el ángulo, y cuando dos ondas están en fase contraria, ese sería el ángulo de fase de 180 grados. El anterior sería de 0 grados. Me gustaría recordarle a todos que en los bebés a términos sanos, el ángulo de fase sería entre 10 y 15 grados. En los bebés prematuros sanos sería de entre 40 y 60 grados, debido a que la contracción diafragmática precede a la abducción glotal o glótica. Este estudio que muestra 3 grupos de bebés. El primero tratado con CPAP y aplicado con tubo endotraqueal. Esto es algo que no se debe hacer, quiero decir, porque con el tubo traqueal existe un aumento de la resistencia y el trabajo de la respiración aumenta. Y si se deja un bebé con esto, el ángulo de fase aumenta en 120, es decir, puede ser casi completamente asíncrono. Otro grupo se trató con CPAP nasal, y aquí vemos que el ángulo de fase baja a 80, pero este ángulo vuelve a valores normales entre 40 y 50 solo con la NSI-PPV, ese tipo de velocidad. Esto quiere decir que tenemos que recordar que un ángulo de fase más bajo también reduce la asincronía abdominal o torácica abdominal, y esto supone una estabilización del pecho y también una mejora de la mecánica respiratoria. Y esto es exactamente lo que hemos demostrado en los siguientes años posteriores a esa publicación. Estudiamos los efectos fisiológicos en un bebé con respiración espontánea y se comparó con la ventilación de presión positiva intermitente sincronizada nasal y la extubación en bebés con muy bajo peso al nacer. Aquí vemos la presión, los tipos de presiones, que está la del medio, que está ahí para grabar. Porque estas dos son las cosas mismas. Y aquí se puede ver que hubo una reducción de 1/3 del esfuerzo del bebé. A pesar de esa reducción del esfuerzo, existía un aumento significativo del volumen corriente. Por tanto, dijimos que durante esa ventilación sincronizada es posible reducir la velocidad respiratoria, el esfuerzo inspiratorio y también mejorar la ventilación. Y también la PaCO2 era estadísticamente más baja durante este tipo de ventilación sincronizada nasal. Otro factor muy importante que pudimos detectar era que las respiraciones mecánicas asíncronas no eran efectivas. Aquí podemos ver la respiración asíncrona, el esfuerzo del bebé con esta presión. Y aquí esa respiración síncrona, como digo, y vemos que la presión transpulmonar se reduce, y aquí vemos que esta respiración es prácticamente no activa. Todos estos datos confirmaron en los próximos años lo siguiente. Esta es una publicación de Eduardo Bancalari, donde la sincronía y la asincronía se estudiaron en ventilación nasal, y se vio que con este ventilador síncrono, en la respiración espontánea vemos ese aumento del esfuerzo respiratorio significativo. Por tanto, la reducción de trabajo y una vez más con asincronía, que el ventilador empezaba en la parte más alta de la respiración y la presión durante la respiración, como hemos dicho antes, tiene una exhalación más prolongada y la respiración forzada del bebé
se utiliza para evitar la sobreinflación y se ve, por tanto, una alteración del ritmo espontáneo de la respiración. Es otra preocupación de G. Davis, sido un investigador muy conocido, y habla de la ventilación nasal no sincronizada y sus efectos. Una vez más, se habló de que, como hemos visto anteriormente, la sincronización se produce solo en el 25% de los ciclos, un poco menos que antes. Y sobre todo, el volumen corriente solo aumenta cuando se produce la sincronización. Como se puede ver, son los mismos datos todo el tiempo, pero esta técnica o su eficacia se demostró en diferentes momentos, muchísimos momentos. Creo que esta es una de las publicaciones más interesantes porque aquí vemos cómo Humler compara la ventilación no sincronizada con la sincronizada. Y esto es muy importante porque realizaron un trabajo increíble porque estas técnicas se aplicaron con la misma precisión y se demostró que durante la ventilación no sincronizada se veía esto y durante la sincronizada el ventilador solo asistía a 14 respiraciones. Aquí había pacientes con una edad gestacional muy baja después de la extubación y los resultados son exactamente los mismos que hemos visto anteriormente. Una reducción significativa del esfuerzo, vemos la respiración espontánea y una mejora de la ventilación y una reducción del PCO2 y la PO2 durante esta ventilación sincronizada. Esta es una publicación muy reciente de Anne Greenough y compara las NIPPV sincronizada y la cánula HFNC. Ustedes conocerán este dispositivo porque es muy popular y también después de la extubación. Y esto es un ensayo aleatorizado con una edad gestacional muy baja, de 20 semanas de media, y según las conclusiones, el trabajo de respiración y la sincronía son mucho más bajas durante la ventilación sincronizada con esa cánula HFNC después de la extubación. Esta es la última publicación que les voy a mostrar y que demuestra que la ventilación nasal sincronizada mejora la eficacia de los surfactantes. Este es un modelo de síndrome de dificultad respiratoria in vivo y con diferentes estrategias de ventilación no invasiva en conejos con surfactante. Y hay tres ventilaciones diferentes, NPPV, CPAP y ventilación nasal sincronizada o SNI-PPV. La conclusión es que la ventilación sincronizada se asocia con una mejor respuesta a los surfactantes en cuanto al intercambio de gases y el cumplimiento dinámico. Esto probablemente se debe al hecho de que la sincronización ayuda a una buena distribución de los surfactantes con una mejor distribución pulmonar y eficacia y se asocia con unos mejores resultados histológicos y con unas puntuaciones o unas cifras de lesiones mucho más bajas. Pasemos ahora a los dispositivos que se utilizan para sincronizar la ventilación no invasiva. Aquí tenemos en primer lugar el de presión. Aquí se detecta la caída de la presión durante la fase y vemos como ese umbral de inicio se ve aquí y aquí también vemos que esos bebés prematuros tienen un esfuerzo inspiratorio muy, muy débil y es difícil eh, conseguir esa sensibilidad porque hay un rango de presión muy pequeño y este es un fenómeno muy frecuente de
Bueno, creo que en mi opinión este dispositivo no es muy fiable con el tiempo, ¿no? Este sería el desencadenante, ¿no? Y aquí tenemos otro tipo de dispositivos que sería la cápsula Graysky y que se utiliza cuando el diafragma se contrae. Su eficacia o su precisión depende mucho de la posición y la fijación que se realice. No siempre es tan fácil conseguir esa colocación adecuada. Además, se suele desencadenar por el movimiento o activar por el movimiento. Y aunque sean menos consistentes, porque esto supone que el niño tendrá un alto riesgo y esta, según mi opinión, este dispositivo no sería muy fiable con el tiempo tampoco. En cuanto al dispositivo NAVA, estoy seguro que lo conocerán ustedes. Es un dispositivo muy sofisticado y fantástico debido a su estructura y consigue detectar la actividad eléctrica del diafragma. Esta es parcialmente invasivo porque se debe dejar in situ este catéter para el tratamiento. Además, el sensor debe estar bien colocado de una forma precisa y requiere cierta experiencia. Y el efecto peor que puede tener es que lo peor de este dispositivo es que es muy costoso. Hace muchos años empezamos a desarrollar un sensor de flujo. Este es el primer modelo de hace más de 10 años que funcionaba de hecho. Es un transductor de presión diferencial muy sencillo y no era nada cómodo para el bebé. Podíamos desarrollar después un dispositivo mejor, pudimos hacerlo y con un niño con muy poquito peso, es un dispositivo muy pequeño, muy parecido a esas puntas para el CPAP nasal. La colocación es muy sencilla y se demostró en diferentes ensayos que era muy sensible, pero la comodidad no era segura, debido a que en el último año los, prefieren las cánulas nasales, tanto los enfermeros como los padres como los bebés, porque causa menos traumas, mejora ese vínculo entre madre e hijo y es preferible, ¿no? Por estas razones, decidimos crear una cánula con la misma comodidad que la anterior, la cánula nasal, y que se ve caracterizada por una baja resistencia con un sensor de flujo. Aquí podemos ver en la parte azul, es, o sea, en azul en inglés pone cánula de bucle inspiratorio. Aquí vemos que está conectada al circuito estándar de expresión-inspiración, es el flujo o el sensor de flujo, y el diámetro de este es de entre 3,5 y 0, sí, de un 3,5 de diámetro y 3,5 milímetros, y es muy diferente al que se utiliza en la ventilación habitual porque cuando la válvula expiratoria se cierra, los tubos conducen el flujo inspiratorio. Esta es la característica que nos hace llamar la cánula de bucle inspiratorio doble. ¿Y qué sucede con ese flujo expiratorio, quiero decir? Bueno, sale por la boca. ¿Y por qué puedo decir esto? Bueno, porque tenemos esta señal del flujo. Se considera una señal de flujo normal. Ustedes saben bien que hay una inspiración y el gas va a la dirección opuesta en la expiración. Esto es un registro de un bebé tratado con punta nasal y vemos solo un flujo inspiratorio. El expiratorio nunca aparece debido a que el aire se saca el flujo de aire sale por la boca. Y la presión en la boca es cero. Es decir, si no hay flujo expiratorio no habría problema de respiración. Si se utiliza un sensor de flujo común,
eh, se activará la alarma, si hay diferentes fugas, etcétera, y debido a esto pudimos resolver este problema. Pues ahora tenemos con este dispositivo la señal de flujo bastante estable, a pesar de la ausencia de señal respiratoria. Entonces, por tanto, me gustaría concluir la primera parte de esta sesión mostrándoles lo que consideramos. Uy, se me ha olvidado esta parte. Vemos que la distancia entre el sensor de flujo y las puntas podría provocar o aumentar el tiempo de respuesta del ventilador. Esto se detectó y funciona bastante bien. Es el principio de la respiración espontánea y el ventilador se inicia después de 65 milisegundos y vemos que el volumen corriente en respiración asistida y no asistida se encuentra aquí. Aquí podemos ver lo que consideramos el mejor tratamiento, ¿no? La mejor forma de tratar. El niño tiene unas puntas muy cómodas nasales y que están conectadas a esa ventilación sincronizada nasal y con esa respiración espontánea sincronizada. Muchísimas gracias. Ahora le doy la palabra a Camila Gitz. Ella continuará hablando acerca de los ensayos clínicos sobre ventilación no invasiva. Buenas tardes a todos. Para mí es un honor participar en este webinario con el profesor Moretti y compartir con ustedes información sobre los ensayos clínicos que existen sobre ventilación no invasiva y que se han utilizado en neonatología como modo principal para tratar la RDS y también como modo secundario después de extubación y también para tratar la apnea de la primera característica prematura del bebé, ¿no? Aquí como modo principal tenemos esta revisión de 2016, Cochrane, y se incluyeron 10 ensayos con 81 en bebés. Esto vemos los resultados que aparecen en la parte izquierda superior. Les recuerdo que según la clasificación de Estados Unidos, el NIPPV incluye ambas, la que se genera con ventilación mecánica convencional y con la CEPA. Después de 10 ensayos, 6 se utilizaban en PPV nasal convencional, 2 BIPAP y 2 ambas técnicas. Los resultados principales fueron que hubo fallo respiratorio, lo que hemos visto anteriormente, sobre todo este tipo de ventilación nasal puede reducir ese fallo respiratorio un 35% y con los bebés tratados con surfactantes y no tratados con surfactantes. También la ventilación nasal podía reducir la necesidad de la intubación en un 90%, en un 20% quiero decir. Por tanto, se concluía que esta era superior al reducir ese fallo respiratorio. Y en estos 2 ensayos que utilizaron los dispositivos BIPAP no había evidencias de beneficios y para futuras investigaciones se tiene que pensar en la última parte en cuanto a esa ventilación no invasiva después de extubación. Me gustaría empezar diciendo que todos estamos de acuerdo en que hay que hacer muchos ensayos. Los marcadores de extubación exitosos en bebés prematuros, muy prematuros, y en la extubación y en la morbilidad tras extubación fallida. Aquí se muestra a los bebés prematuros que tuvieron extubación fallida comparado con los que tuvieron una buena extubación y con diferentes resultados, fallecimiento antes del alta, BPD, fallecimiento BPD, de longitud de tiempo y según mi información, este es el primer estudio que estudia o explora el impacto del intervalo de tiempo entre la extubación y la reintubación y de
extremos. Aquí se ve cómo se muestran los resultados. Aquí vemos un número acumulativo de bebés reintubados y las probabilidades acumulativas de fallecimiento y BPD como función de tiempo de reintubación. La probabilidad general de la BPD era del 83% y de otra cifra entre los siguientes. Y esto está relacionado sobre todo con la ventilación mecánica y esa comparación de bebés intubados y reintubados. Esta ventana de observación de los bebés intubados en las 48 horas posteriores a la intubación, la probabilidad de fallecimiento de BPD es de 93%. Intentamos, por tanto, evitar esto todo lo posible. Esto es una revisión Cochrane de 2017 que incluye 10 ensayos con 1.431 bebés por debajo de las 37 semanas de gestación o de edad gestacional. Y también se compara los efectos del control con NIPPV con el NCPAP, con la necesidad de soporte ventilatorio adicional en bebés prematuros tras extubación. Aquí vemos 8 con NIPPV, 5 sincronizados, 1 con BIPAP y 1 con ambas. En general, este metaanálisis nos dice que la NIPPV puede reducir la incidencia de fallo respiratorio post-extubación y si limitamos nuestra observación a los estudios que utilizaban ventilación nasal sincronizada, este fallo respiratorio se reduce a un 75% y vemos que sería un 67%. La incidencia de enfermedad pulmonar crónica se reducía en gran medida en los bebés con esta ventilación nasal sincronizada. Otros autores concluyen que la ventilación nasal sincronizada es mejor que el CPAP al reducir el fallo de intubación en las 48 horas siguientes al tratamiento y en la siguiente semana. Para completar este resumen de las técnicas no invasivas, este es otro estudio que aparece, estudio Cochrane reciente, que incluía 2 ensayos aleatorizados pequeños de 23 bebés y concluían que no tenemos suficientes datos y por eso no se puede decir si esta técnica es segura o efectiva a la hora de evitar el fallo respiratorio en los bebés prematuros. Por último, la ventilación oscilatoria de alta frecuencia no invasiva, que se ha introducido en la otología recientemente, vemos este metaanálisis de diferentes ensayos controlados, aleatorizados, con un total de ensayos aleatorizados que involucraron a 463 pacientes. Según este metaanálisis, vemos cómo la NHFOV reduce significativamente los niveles de PCO2 en los bebés prematuros, al igual que la variación de PCO2 en esos bebés prematuros y la necesidad de intubación con esta técnica se redujo en los bebés con un 50%. Debemos subrayar, por tanto, que la mayoría de los bebés prematuros incluidos en este metaanálisis tenían una edad gestacional por encima de 30 semanas. Esta última diapositiva habla de mi experiencia personal con este tipo de ventilación nasal y es un estudio que se encuentra en la revisión Cochrane. Me gustaría que consideraran las razones de fallo de extubación entre los bebés con NCPAP. Eran la hipercapnia y la apnea. Esto no se vio en los bebés tratados con ventilación nasal sincronizada de flujo. Esto es un estudio que comparaba la ventilación nasal sincronizada y con la técnica de INSURE y los bebés tratados con ese tipo de ventilación nasal sincronizada. Vemos un menor fallo de la técnica INSURE y también
una menor necesidad de segunda dosis de surfactantes y también la dosis de mantenimiento alta de cafeína y también el tratamiento farmacológico para la PDA. Y vemos una dependencia de oxígeno a los 28 días y a las 37 semanas. Esto también se estudió. Las razones del fallo pueden ser la apnea y la hipercapnia, y esto no se vio en los bebés que fueron tratados con ventilación nasal sincronizada. Por tanto, nuestra conclusión es que la NIPPV sincronizada se puede utilizar para también los bebés prematuros. Esto se confirma realizando un ensayo aleatorizado que incluyó 19 bebés prematuros con un peso corporal de menos de 1 kilo y con apnea. Recibieron esta ventilación nasal sincronizada en el PPV y también el CPAP nasal durante 4 horas y de forma aleatoria. Y en los registros cardiorrespiratorios de los bebés y del ventilador vemos lo siguiente. Las desaturaciones y las bradicardias por hora se redujeron un 50% durante la ventilación nasal sincronizada, además de las apneas centrales de más de 10 segundos por hora. Ahí no se veía una gran diferencia en la NPPV y en la NCPAP para otros parámetros. Este es la última publicación de ventilación invasiva sincronizada, un estudio de España, de Madrid. Es un estudio observacional prospectivo de la NIPPV sincronizada con bebés prematuros de menos de 32 semanas. Y se utilizó la ventilación nasal sincronizada de flujo en 78 pacientes y como terapia de rescate después de fallo con NCPAP. Aquí vemos que se evitó la intubación en el 74,4% de los bebés prematuros con RDS y sin efectos adversos. Para concluir nuestra presentación, tenemos estos mensajes que llevar a casa, ¿no? El fallo de CPAP y la reintubación están asociados con un mayor riesgo de los resultados adversos de la hospitalización prolongada. La NPPV es mejor si la SNIPPV es más efectiva que la NCPAP a la hora de reducir la necesidad de intubación como soporte primario en RDS y a la hora de mejorar la tasa de éxito de la intubación. Según lo que ha dicho también el profesor Merotti, podemos decir que nuestro sensor de flujo para la ventilación no invasiva es fiable, se puede colocar de una forma sencilla y es cómodo para el bebé con un bajo riesgo de trauma nasal, y también necesitamos más ensayos aleatorizados controlados para ver los efectos de la ventilación nasal sincronizada a largo plazo. Estamos deseando verles a ustedes, todos ustedes en Roma en noviembre. Muchísimas gracias. Okay. Well, thank you so much, both of you. This was Muchas excellent. gracias a ambos y por compartir esa experiencia y conocimiento que tienen ustedes. Y estoy seguro que todos nuestros participantes lo van a apreciar muchísimo, este gran seminario. Muchas gracias por mantenerse, por no haber superado el tiempo que les habíamos asignado. Tenemos unos 7 minutos para responder a las preguntas que han surgido. Vamos a empezar por la primera de arriba. ¿Se puede generar una PIP adecuada con la boca abierta en la ventilación NIPPV? Possiamo generare una PIP adeguata con la bocca aperta in nasale epidemia. Yes, because you Sí, know that porque es importante considerar la fisiología.
Durante la fase expiratoria existe una apertura de las vías respiratorias superiores y, como he dicho anteriormente, la laringe se expande. Por tanto, la presión negativa está ahí del bebé. No habría problema, no supondría un problema. Y además, con estas nuevas puntas, es un error cerrar la boca del bebé, porque con esta técnica, la característica de este tipo de ventilación es muy diferente a la ventilación invasiva. Y como he dicho anteriormente, el volumen expiratorio se libera por la boca. Si la boca está muy abierta durante diferentes respiraciones, la presión del ventilador baja un poco, pero esto no suele suponer un problema. Muchas gracias. La siguiente pregunta. Bueno, también dice el profesor Moretti que también hay que considerar la fisiología particular o concreta de un bebé muy prematuro, porque cuando se aplica una presión en el nostril o en la nariz, es completamente diferente. Por tanto, esto ayuda a la técnica. Aquí tenemos una pregunta de Italia, de Gianfranco Maffei. Da la enhorabuena por este webinario y su pregunta es: las NHFOV no inducen el músculo constrictor glótico y esto puede puede ser una ventaja adicional, una ventaja adicional de la NHFV relativa a la ventilación nasal NIPPV. ¿Qué cree usted? Sí. Bueno, cuando nosotros aplicamos esta técnica, evitamos o intentamos evitar la ventilación mecánica después de la extubación. Cuando el bebé está muy, muy enfermo, sí que se necesita esa ventilación mecánica, sin embargo. Pero creo que se puede ampliar ese pulmón. Si se hace de forma con vibración, esto no es lo mejor, es completamente no fisiológico. Por tanto, quizás las técnicas que tenemos y según los datos que tenemos hasta hoy son bastante polémicos. Hay un documento, una publicación en la que se aplicó esa ventilación de oxígeno nasal para esos bebés prematuros. Los resultados eran variados. Algunos bebés estaban peores, otros mejores, otros no tenían cambios, pero una gran cantidad de bebés o una cierta cantidad de bebés tuvieron que detener esta técnica porque se producían taquicardias. Y creemos que esas taquicardias pueden ser por la incomodidad del bebé. Por eso siempre pensamos en que hay muchas respiraciones que están fuera de esa respiración espontánea o la vibración del pulmón. Yo no creo que sea la forma adecuada y esa es mi opinión personal. Muchas gracias. Otra pregunta sobre la cánula nava. ¿Qué tamaños de cánula nava están disponibles y cómo se pueden colocar o cómo se puede comprobar la colocación? Yo no puedo responder a esta pregunta, lo siento. Hemos trabajado con NAVA en mi unidad pediátrica hace unos años, pero es algo proporcional a la fase aguda de la enfermedad. Pero ahora mismo estamos hablando de bebés. En la fase aguda, esa ventilación asistida proporcional, creo que eso no es bueno. Esa es mi opinión personal. Pero de todas maneras yo no puedo hablar en este sentido, no puedo responder. Yo ya no utilizo la cánula nava y no puedo responder. De acuerdo, ahora pasamos a una pregunta acerca de si hay problemas de alta resistencia con la cánula de doble bucle debido a la longitud y al diámetro. Yo subrayo una vez más que comparada con las otras cánulas,
nuestra cánula tiene una resistencia muy baja. Durante la ventilación sincronizada o durante la ventilación no habría problema debido a la longitud, porque la resistencia es muy baja, como digo, y una vez que la válvula respiratoria se cierra, el ventilador tiene mucha más potencia que el bebé. Y el ventilador cambia el flujo para ayudar al paciente. No supondría un problema. Pero si la cánula es demasiado pequeña, el equilibrio entre el circuito y los pulmones es bajo. Pero con nuestra cánula, la resistencia está en el nivel de las puntas y los tubos sí que son muy largos. Ya nos quedamos sin tiempo. Habría más tiempo para responder las preguntas que han quedado pendientes, pero lo haremos ya en nuestra página web, las publicaremos ahí en unos días. Vamos a responder a una pregunta más. ¿Hay diferencias entre las tasas de neumotórax cuando se utiliza CPAP nasal si se compara con la IPPV sincronizada? No hay literatura específica acerca de esto, pero no hay evidencias de que con la ventilación nasal sincronizada la incidencia de neumotórax aumente. Sabemos que si se aumenta el nivel de CPAP y si no se utilizan surfactantes en tiempo real, esto puede aumentar el riesgo de neumotórax. Durante la NIPPV, la presión positiva está en sincronía con ese esfuerzo espontáneo de los bebés y la presión transpulmonar puede ser más baja que la CPAP nasal y en mi opinión la NIPPV sincronizada no tiene por qué suponer un riesgo de neumotórax. Eso es bueno saberlo. Y ahora ya la última pregunta, que ya ha surgido anteriormente. ¿Cuál sería el PEP seguro que se puede conseguir? Esto quizás se refiere a durante ventilación, ¿no? ¿Qué se puede decir? No se puede decir un número realmente. En la vida diaria de nuestra vida clínica, cuando utilizamos esta ventilación nasal sincronizada y sincronizada, esto depende de quién esté o de cómo esté el bebé, ¿no? Hay que decir que cuando se utiliza este tipo de ventilación, la presión media es mayor, de aire es mayor que con el CPAP. Utilizamos niveles de PEP que son un poquito más bajos que los que utilizamos con CPAP. El profesor Moretti diría que veo otra pregunta acerca de esa correa en la barbilla, si es necesaria para reducir las fugas para una ventilación efectiva. No, porque la aspiración es por la boca. Si se respeta la fisiología, el flujo sale por donde tiene que salir. Muchísimas gracias. Hemos tenido que cerrar aquí en las respuestas. Seguiremos más adelante. Muchas